Buenas tardes, señor Villarino. Buenas tardes. Primero de todo, gracias por el ejercicio de valentía y de decencia que está usted hoy aquí haciendo. Es extraño, es raro encontrarse a gente tan valiente como usted y se lo agradezco. Lo ha dicho usted prácticamente todo. Yo creo que, y seguramente lo seguirá diciendo durante esta comisión, lo que dure su comparecencia. De hecho, yo creo que se podría coger las conclusiones que ha leído, el texto que ha leído, me refiero, y utilizarlo para algunos de nosotros como conclusiones de esta comisión. También, en la línea de mi compañero, le pido que se extenda todo lo que necesite, porque, de hecho, aquí el protagonista es usted, y también le agradecemos al presidente la generosidad que está mostrando hoy aquí. Usted, en un documental que yo recomiendo mucho, que es el documental Frankenstein 04155, califica a la línea y al tren accidentado como una chapuza. ¿Por qué? Pues yo creo que ya lo he dicho. Mire, las cosas, sobre todo cuando se pretenden inaugurar y cuando uno se compra una cosa, lo que le gusta es que sea nueva, que no esté usada. Lo que quiere uno es usar las cosas, darles la vida e impregnarlas de uno mismo. Yo dije efectivamente en el documental al que hace usted referencia, su señoría referencia, a que me parecía una chapuza. Y me parece una chapuza, y lo voy a decir en palabras llanas también, porque tanto la infraestructura como el tren están hechos de retales. Es decir, para ir de Madrid a Galicia hay que pasar por una vía que tiene un ancho, después tiene otro ancho, después tiene tracción eléctrica, después deja de tenerla y la tiene la otra. Claro, hay que buscarse un vehículo que sirva para todo esto, pero si sirve para todo esto, a lo mejor le estamos mermando la seguridad al vehículo. Y es un vehículo que tiene 3 puntos de gálibos de gravedad a unos niveles distintos, que en la cabecera y en la trasera le colocas 2 centros técnicos que se llaman donde va alojado el combustible, el gasoil, y donde rompes ya la rodadura típica de los talgos, que es el eje entre 2 coches, etcétera, con lo cual le da más estabilidad en las curvas. Entonces, estamos rompiendo la dinámica del tren y la estabilidad de ese tren frente a imprevistos como el que ocurrió. Efectivamente, a la velocidad en que ocurrió el accidente, pues a lo mejor cualquier otro tren hubiera tenido también sus problemas. Pero hay quien mantiene y hay técnicos que mantienen. Yo ahí no puedo pronunciarme porque no soy experto ni en dinámica de fluidos ni nada de esto, pero que mantienen que a lo mejor cuando hubiera pasado la cabeza del tren, la cabeza tractora, el tren hubiera posiblemente librado el resto de la composición, también la curva de Grandeira. Yo ahí no digo ni sí ni no, son opiniones ajenas. Pero el tren fue hecho de retales porque la vía estuvo hecha de retales también. Entonces, no se puede dejar en una vía que da acceso que tiene acceso a través de una vía de alta velocidad autorizada para 200-300 kilómetros, que de pronto se encuentre con una abrupta descenso de velocidad a 80 kilómetros por hora. Y, sobre todo, sin tomar las garantías suficientes para que el maquinista hubiera sido advertido de que se iba a encontrar con esta circunstancia, que no tuvo nada que se lo advirtiera. Y prueba de ello es que cuando se le fue el santo al cielo por una llamada, se le fue la cabeza y nadie se lo advirtió, salvo al final ya, cuando lo único que pudo hacer es echarse las manos a la cabeza. Ha dicho usted algo que a nosotros desde el primer día nos ha preocupado mucho, y es una pregunta que le hemos hecho a prácticamente todos los comparecientes, y es que en 5 años no ha habido una sola denuncia pública de ningún técnico, de ningún trabajador, de ningún cargo
ni de Renfe, ni de Adif, en torno a lo que sucedió aquel día en la curva de Grandeira. Denuncias que nos constan, yo creo que a todos, que sí que se hacen en privado. La pregunta es, ¿realmente hay presiones? ¿Esta gente tiene miedo a algo o a alguien en concreto? En definitiva, estamos hablando de su trabajo. El hecho de que se organizaran, por ejemplo, hicieran un manifiesto denunciando, ¿no?, las enormes irregularidades que hubo en aquella línea y tal, pues yo creo que redundaría en pos de sus condiciones de trabajo, y en cambio esto no se hace. ¿Por qué? Pues mire, es difícil de contestar esta pregunta, la que me hace su señoría, por lo siguiente, es decir, porque yo no puedo opinar por la cabeza de los miles de empleados que tiene en estos momentos la compañía Renfe y los empleados que tiene Adif, porque ellos tendrán sus motivaciones profundas para decir sus opiniones técnicas o no. Yo lo que sí estoy seguro es que los técnicos, en el ámbito de sus competencias, habrán fijado sus ideas y sus posiciones en las respectivas empresas con sus respectivos superiores y le habrán dicho, oye, esto fue así, debió de ser a lo mejor de esta otra manera, la próxima vez a ver qué hacemos, no sé qué, no sé cuánto. Confío en que sí. Yo siempre que he tenido en los años que llevé de desempeño en la compañía, siempre he creído que en mi salario estaba incluido el que diera mi opinión honrada de lo que yo veía, al margen de que me pudiera o perjudicar o facilitar mi carrera profesional. Yo creo que he sido capaz de compaginar pues una carrera que usted me ha echado muchas alabanzas y que hay otra mucha gente que tiene, y el interviniente anterior, mejores currículos que el mío, etcétera, etcétera, pero que he sido capaz de contabilizarla. Sí, me ha costado pues algún disgusto, me ha costado a veces sentir la soledad del corredor que se encuentra bastante solo, etcétera, pero no es eso. Sin embargo, sí, también quiero decirle que estas grandes empresas muchas veces se parecen más a instituciones que tienen una inercia donde, bueno, los de arriba sabrán lo que hacen y yo, si me mandan que me tire por la ventana, pues abro la ventana a lo mejor y me tiro porque, bueno, esto se nota en empresas y en este caso de la Renfe. Yo, cuando llegué a la Renfe, me llamó la atención lo siguiente y lo atribuí a una cuestión. La Renfe estuvo después de la guerra civil militarizada y siguió bastante militarizada, aunque en distintos grados, durante bastante tiempo. Entonces era una compañía que tenía todavía las reminiscencias de unos hábitos del mundo de la milicia y no tanto del mundo del contraste de opiniones, del mundo de lo civil, del mundo de la tecnología, etcétera. Y entonces, en estas cuestiones se ponen de manifiesto en que aquí, en boca cerrada, no entran moscas y no vaya a ser que se enfade el sargento y me deje sin rancho. Entonces, pues a lo mejor no se produce el debate que tiene que haber entre la empresa y la sociedad para que estas cuestiones haya transparencia y se puedan poner las cosas claramente sobre el tapete. Y entonces eso pues lleva a que en la empresa existan a lo mejor oscurantismos y que a la sociedad civil y a las víctimas, lo cual ya me parece demasiado, pues se les intente poner palos para que no resplandezca la verdad. Puede ser algo así. Lo dicho, lo dice usted todo, ¿eh? Última pregunta, sí. Señor presidente. Yo creo que hay dos hechos que son incontestables y que deberían haber supuesto pues asunción de responsabilidades políticas y no ha pasado. La primera es que un proyecto de 15 años pues se reconfigura en solamente 8 meses. Ahí es obvio que hay presiones comerciales y sobre todo políticas, como usted ha dicho, para intentar sintetizar en 8 meses el trabajo de 15 años. Y el hecho de que en un solo día, en 24 horas, se toma la decisión, una decisión yo creo que de bastante calado y que comportaría varios informes y semanas, de, como usted ha dicho, desactivar el sistema de seguridad RTMS. ¿Por qué cree
que después de todos estos años, y sabiendo esto, como todo el mundo lo sabe, los responsables de esa línea siguen, algunos en despachos muy importantes, y sobre todo ninguno de ellos ha asumido responsabilidades. Pues no sé, habría que preguntárselo a los señores que en plazo de 24 horas firmaron un papel de solicitud y de autorización sobre la desactivación del sistema de seguridad. Yo no quisiera encontrarme en la persona de los compañeros o de los excompañeros que han tomado esta decisión, porque lo último con lo que se puede, no digo yo jugar, pero siquiera bajar un poco la guardia es en los temas de seguridad, y de seguridad pues en el ferrocarril, que es el atributo más importante que debe tener el ferrocarril. Es decir, el ferrocarril pues a lo mejor no compite, hoy ya está compitiendo en velocidades altas con la aviación, compite, por supuesto, antes incluso no competía con el autobús, hoy compite ya con el autobús de manera muy favorable, etcétera, etcétera. Y si hay algo que el ferrocarril debe preservar y hacer que jamás le tuerzan el brazo en esto, es en la seguridad. Y se deben de poner todos los sistemas habidos y por haber, redundantes o no redundantes, siempre con criterios también sin perder de vista la eficacia, la eficiencia, para que mantener lo más alejado posible al fantasma de la seguridad. Pues mire usted, contestándole ahora ya de una manera llana, porque había que inaugurar la línea. Así, había que inaugurar la línea a plazo cierto, a fecha cierta. Entonces, para eso pues se requería venían dando problemas. Había que inaugurar la línea, es decir, había que evitar unas intromisiones, unas espurias concatenaciones de tipo comercial que se venían produciendo y que exigían que, como daba problemas el sistema RTMS embarcado, pues mire usted, nos quitamos un problema si lo dejamos desembarcado, si no lo activamos, ¿no? Y esa fue la razón. Primaron, lo que le decía antes a usted, a su señoría, primaron razones comerciales, que yo no las discuto tampoco, que deban de existir, frente a razones de seguridad. Agradecer la generosidad del presidente una vez más y, señor Villarino, ha sido usted un lujo de compareciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero yo no soy un lujo. Vengo a intentar ayudarles a ustedes en su toma de decisiones, que bastante tienen con tomarlas. Muchas gracias, señor González, por estar hoy aquí. Le haré varias preguntas, algunas apelando a su formación, sobre todo, y otras a su cargo. La primera es, ¿usted cree que se puede coger una curva como la curva de Grandeira a 200 km por hora, bajar a 80, simplemente con una señalización? En definitiva, sin un sistema de seguridad como el RTMS que se desactivó y confiando en la pericia de casi exclusivamente de un maquinista. Eran las condiciones que la normativa permitía, eran unas condiciones permitidas dentro de la norma, con lo cual era admisible. Había barreras de seguridad, no era solo la pericia del maquinista, y de hecho eso que indica de que la desconexión hubiera limitado o tiene que ver con el accidente, el sistema RTMS conectado probablemente tampoco hubiera, en esa situación, probablemente no, seguro, no hubiera detenido el vehículo. ¿Usted cree realmente que con el sistema RTMS no se hubiera evitado una tragedia como aquella? En ese punto, incluso con el tren, con el RTMS conectado, el RTMS no funcionaba porque no estaba dispuesto en ese tramo. Por eso me refiero. El RTMS estaba ubicado hasta unos metros antes y en ese punto era donde ya comenzaba la transición al sistema. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cree que con ese sistema se hubiera evitado la tragedia? ¿Con el sistema de RTMS conectado en el tren? Creo que no. La Agencia Ferroviaria Europea, como usted sabe mejor que nosotros, obliga a que cualquier tipo de cambio especial o sobre todo en cuanto a seguridad se refiere en una línea se comunique.
Y como usted sabe, en un solo día, en 24 horas, se pidió desactivar el sistema RTMS y en un solo día, en 24 horas, se autorizó y no se envió ningún informe a la ERA. ¿Por qué? Porque no hay que enviar un informe a la ERA. Los cambios significativos los valora el proponente del cambio y archiva la documentación de esa decisión y la registra él. No tiene que enviarla a consulta de la Agencia Ferroviaria Europea. Yo le leo textualmente lo que dice en este sentido la Agencia Ferroviaria Europea. Para cambios significativos, un organismo de evaluación independiente, creo que es a lo que se refería usted, debe además llevar a cabo una evaluación independiente de la correcta aplicación del proceso de gestión del riesgo y de los resultados de dicha aplicación. ¿Por qué no se hizo? Si seguimos leyendo el reglamento 352 y no solo extraemos ese artículo, lo que dice es que el proponente del cambio lo primero que tiene que valorar es si el cambio afecta a la seguridad o no afecta a la seguridad. Y una vez que evalúa si el cambio afecta o no a la seguridad, tiene que valorar si el cambio es significativo o no es significativo. En función de que el cambio sea significativo o no significativo, es cuando entra a valorarlo todo el proceso de gestión de riesgo un evaluador de seguridad o no. Precisamente los criterios de significatividad, los criterios que permiten escoger si un cambio es significativo o no es significativo, que quedan siempre a juicio de expertos dentro del propio proponente, son criterios que dejan bastante lugar a la subjetividad del propio experto. Y en el caso del cambio del RTMS, de la desconexión del RTMS, es muy sencillo que un experto considere que ese cambio puede ser no significativo. Tan razonable es considerarlo, o puede ser considerarlo significativo como no significativo, porque uno de los principales criterios que se valora es si es la novedad del cambio o si es un cambio innovador, si es un cambio que se puede desactivar. En este caso no era un cambio innovador. El tren volvía a las mismas condiciones de circulación que llevaba desde 2011. Eso no es una innovación. El cambio era reversible, porque igual que se desactivaba se podía volver a activar. Es decir, que esa consideración de que el cambio era significativo, un experto razonablemente puede llegar a la conclusión de que no era significativo. Le agradezco la claridad, señor González. También le tengo que avisar de que es el único, de momento, compareciente en cuanto al ámbito técnico que considera que el sistema RTMS no hubiera evitado prácticamente nada, que hubiera pasado lo mismo, o yo he entendido que ha dicho eso. Si no me matizará. Punto, el sistema RTMS, una vez que hacía la transición, entregaba al sistema ASFA a circular en condiciones de sistema ASFA, a las mismas condiciones de 200 km/h. Le repito, es el primero que dice que con el RTMS no se hubiera evitado nada, hubiera sido todo muy similar y, sobre todo, comenta que no hubiera cambiado absolutamente nada y que desactivar, repito, en un solo día ese sistema de seguridad pues es algo normal y no supone ningún tipo de cambio significativo. Ustedes dieron el visto bueno a la puesta en circulación de la línea y del tren, a las comunicaciones de Adif y Renfe. ¿Toda la documentación recibida fue correcta? Sí, si no, no se hubiera puesto en servicio. ¿La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias no tiene ningún tipo de responsabilidad que asumir en el accidente de Angrós? Nosotros evaluamos la documentación de la puesta en servicio de la línea, era ajustada a lo que decía la normativa y se emitió la autorización. ¿Por qué un informe del Ministerio de Fomento viene a decir que la culpa es del maquinista cuando prácticamente todo el mundo, y entiendo que usted también, considera que hubo otros factores? ¿Por qué se culpa desde el minuto 1 a este señor? No sé qué informe se está refiriendo. Bueno, un informe que hubo meses después del accidente en el que se culpa simplemente al maquinista por un exceso de velocidad. Ya le digo, no sé a qué informe se refiere, no le puedo valorar ese informe. Muchas gracias, señor presidente.